Bueno, vamos a iniciar con el análisis de los datos obtenidos en la práctica correspondiente a transferencia de calor en flujos turbulentos, que es la práctica número 1. Bien, para el desarrollo de esta explicativa, y bien podrían hacerlo en la práctica del laboratorio, pueden hacer un esquema del intercambiador de calor similar al que les estoy mostrando ahora en la pantalla. Vamos a hacer nuestro análisis directamente en la disposición en contracorriente y luego pues pueden ustedes extrapolar estos modelos de cálculo a la disposición en contracorriente. Entonces, analizando un poco el esquema que tenemos, vemos que la temperatura 1 y 2, que está en naranjado, temperatura 1 y temperatura 2, son las temperaturas correspondientes a la pared, ¿correcto? Temperatura 3, 4, 5 y 6 son las temperaturas del fluido caliente. Temperatura 7, 8, 9 y 10 son las temperaturas del agua de refrigeración. He colocado aquí unos datos obtenidos en forma experimental en una práctica, en donde tenemos las diferentes temperaturas de la pared del fluido caliente del fluido frío y los caudales obtenidos en la práctica. Bien, entonces, la primera parte de nuestra práctica pide determinar la tasa de transferencia de calor del fluido caliente, la tasa de transferencia de calor del fluido frío, la diferencia de temperaturas media logarítmica, el número de Reynolds y el coeficiente global de transferencia de calor. Bien, entonces, la tasa de transferencia de calor del fluido caliente, sabemos que, vamos a llamarlo como Q sub C, es igual al caudal másico del fluido caliente por el calor específico medio del fluido caliente por la diferencia de temperaturas. ¿Correcto? Bien. No disponemos de caudal másico, disponemos de caudal volumétrico. Si disponemos del caudal volumétrico, el factor de la cantidad que nos va a ayudar a convertir esto a caudal másico será la densidad. Por tanto, deberíamos de calcular la densidad a la temperatura promedio de la corriente caliente. La temperatura promedio de la corriente caliente, si analizamos la gráfica, va a estar dada, perdón, no es la gráfica, el esquema del equipo va a estar dado por el promedio entre la temperatura de entrada del agua caliente y la temperatura de salida del agua caliente. Esto es promediar T3 con T6 sería. Entonces, T3 más T6 dividido 2. O sea, 71.3 más 67.2 dividido 2, lo que nos da un promedio igual a 69.3 grados centígrados. Interpolando esto en una tabla, puede ser la tabla de Lincropera, queda 978,0 kilogramos por metros cúbicos. Muy bien. Entonces, determinamos el caudal másico de el agua caliente, esto es 10 litros por minuto, que es el caudal volumétrico dado por el equipo, pasamos minutos a segundos, un minuto tiene 60 segundos, convertimos esto a metros cúbicos, un metro cúbico tiene 1000 litros, simplificamos y nos quedan metros cúbicos por segundo, entonces multiplicamos por la densidad, 978,
kilogramos por metros cúbicos, quedando caudal básico en kilogramos por segundo. Y esto sale 0,163 kilogramos por segundo. Vamos a indicar esto en rojo. Bien, tenemos entonces el caudal básico y deberíamos determinar el calor específico medio, Cp medio, de la corriente caliente, siempre a la temperatura media entre la entrada y la salida. Esto es T3 más T6 dividido 2, 69,3 grados centígrados, quedando entonces 4,189 kilojoules por kilogramos grados centígrados. Muy bien, y determinamos ahí la tasa de transferencia de calor en el fluido caliente, que es el caudal másico, 0,163 kilogramos por segundo por 4,189 kilojoules por kilogramos grados centígrados, por la diferencia de temperaturas, que es 71,3 menos 67,2, que es T6 menos T3. Perdón, T3 menos T6. Bien. Simplificamos todo lo que podemos simplificar y nos queda la tasa de transferencia de calor igual a 2,7995 kilojoules por segundo, lo que es igual a 2,7995 kilowatts. Pintamos esto de rojo y hemos determinado la tasa de transferencia de calor del fluido caliente. Vamos a determinar ahora la tasa de transferencia de calor del fluido frío. La tasa de transferencia del calor del fluido frío está dada por la ecuación Q sub F igual a caudal másico del fluido frío por el calor específico medio del fluido frío por la diferencia de temperaturas en el fluido frío. Muy bien. Entonces, calculamos el caudal másico del fluido frío. Si nos fijamos en los datos, tenemos que es 17,5 gramos por segundo. Pasando esto al sistema a unidades del sistema internacional, dividimos entre 1000, quedando 0,0175 kilogramos por segundo. Vamos a pintar esto en azul. Bien, entonces, ahora vamos a determinar el calor específico medio de la corriente fría a la temperatura promedio entre la entrada y la salida del fluido frío. Si nos fijamos en este esquema, la temperatura de entrada es T10 y la temperatura de salida es T7. Entonces promediamos T7 con T10. Esto es temperatura media igual a T7 más T10 dividido 2, y esto nos da una temperatura de 41,2 grados centígrados. 41,2 grados centígrados, y esto queda igual a 4,179 kilojoules por kilogramo grados centígrados, quedando entonces la tasa de transferencia de calor del fluido frío igual a 0,0175 kilogramos por segundo por el calor específico 4,179 kilojoules por kilogramo grado centígrado
por la diferencia de temperaturas, que en este caso es 60,8 menos 21,6 grados centígrados, y esto queda igual a 2,8668 kilojoules por segundo, lo que nos da una tasa de transferencia de calor igual a 2,8668 kilowatts. Fíjense que la tasa de transferencia de calor del fluido caliente es prácticamente similar a la tasa de transferencia de calor del fluido frío. Cualquier discrepancia que encontremos en los valores experimentales están dadas justamente por los errores que se pueden tener en la medición, y también debemos de considerar que no todo el calor es absoluto. Lo normal sería que esta cantidad Q sub C sea mayor. Eso que nos va a dar a entender que estamos perdiendo calor al ambiente en los sitios en donde el intercambiador no se encuentra aislado. Pero por los datos que he recogido ha salido mayor Q sub F. Vamos a analizar qué pasa en la práctica cuando ustedes la realicen. Bien, vamos a determinar ahora la diferencia de temperatura media logarítmica en el intercambiador de calor. Para ello vamos a hacer nuevamente un esquema del intercambiador de calor y vamos a llamar a la porción del intercambiador en la que se realiza la salida del fluido caliente como 1, y 2 sería la entrada. Podemos hacerlo de forma indistinta, o sea, que esto sea 1 y esto sea 2, da lo mismo para los fines del cálculo. Bien, entonces, la diferencia de temperatura media logarítmica quedaría delta T media logarítmica igual a delta T2 menos delta T1 sobre logaritmo natural de delta T2 sobre delta T1. Esto es igual a T3 menos T7 menos T6 menos T10 sobre logaritmo natural de T3 menos T7 sobre T6 menos T10. Muy bien. Entonces, reemplazamos y quedaría igual a delta T media logarítmica 71,3 menos 60,8 menos 67,2 menos 21,6 sobre logaritmo natural de 71,3 menos 60,8 sobre 67,2 menos 21,6, quedando la diferencia de temperaturas media logarítmica igual a 23,9 grados centígrados. Vamos a indicar esto en rojo. Ok, ahora vamos a determinar el número de Reynolds en el tubo interno. Para el cálculo del número de Reynolds he puesto el siguiente esquema que voy a resaltar ahora, en el que tenemos un corte del intercambiador en donde esta pared
que estoy indicando ahora sería la pared del tubo interno. Y esta de acá sería la pared del tubo externo. El aislante térmico, esa espuma que ustedes ven por el equipo de color negro, entonces estaría cubriendo esta parte del intercambiador de calor, ¿cierto? Bien, entonces, hablando de el tubo interno, el diámetro interno del tubo interno, que sería este diámetro, 7.9 milímetros. El diámetro externo del tubo interno, o sea, este diámetro, es 9.5 milímetros. Bien, hablando ahora en términos del tubo externo, el diámetro interno del tubo externo, este diámetro, es 11.1 milímetros y el diámetro externo del tubo externo, o sea, este, es 12.7 milímetros. Bien, vamos a borrar esto que he escrito entonces. Y esto vamos a subir un poquitito más. Acá. Y también este. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya tenemos todo indicado. Vamos a determinar el número de Reynolds. Nosotros sabemos que el número de Reynolds no es más que en el tubo interno la velocidad de la corriente en el tubo interno por el diámetro interno por la densidad dividido la viscosidad. Ok, entonces, para determinar la velocidad U sub infinito, necesitamos conocer el área de flujo. El área de flujo no es más que pi por el diámetro interno al cuadrado sobre 4. Esto es igual a pi por 7,9 por 10 a la menos 3 al cuadrado sobre 4, quedando 7,9 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Muy bien. Determinamos entonces la velocidad de la corriente libre, no es la corriente libre, la velocidad de flujo en el tubo interno, que es igual al caudal básico, 0,163 kilogramos por segundo, dividido la densidad que habíamos calculado, la temperatura promedio entre la entrada y la salida, que era 978,0 kilogramos por metros cúbicos por 7,9 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Simplificamos todo lo que podemos simplificar y nos queda que la velocidad en el tubo interno sale 2,1 metros por segundo. Indicamos esto en roja. Y vamos a determinar ahora el número de Reynolds. Para determinar el número de Reynolds necesitamos de la viscosidad dinámica a la temperatura media entre la entrada y la salida, que es T3 más T6 dividido 2.
que habíamos calculado que era 69,3 grados centígrados. Interpolando esto en una tabla apropiada, puede ser la tabla de Lincropera, queda 4,0481 por 10 a la menos 4 newton segundo sobre metros cuadrados. Entonces, determinamos el número de Reynolds, que es igual a la velocidad 2.1 por el diámetro 7.9 por 10 a la menos 3 por la densidad 978 dividido la viscosidad 4,0481 por 10 a la menos 4, quedando igual a 40.080,6 el número de Reynolds. Muy bien. Y por último, determinamos el coeficiente global de transferencia de calor. Para determinar el coeficiente global de transferencia de calor, podemos referirnos al coeficiente global de transferencia de calor respecto de el diámetro interno respecto del diámetro externo del tubo interno. Para no complicarnos mucho, vamos a referir el coeficiente global de transferencia de calor a un diámetro medio del tubo central. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Sabemos que la tasa de transferencia de calor es igual a U por A por delta T media logarítmica. Muy bien. Entonces, vamos a determinar un diámetro medio que va a ser igual al diámetro interno más el diámetro externo dividido 2, siempre hablando del tubo interno. Esto es igual a 7,9 más 9,5 dividido 2, que es 8.7 milímetros el diámetro interno, perdón, el diámetro medio del tubo interno. ¿Ok? La longitud de transferencia de calor es 3 porciones de intercambiador, o 3 partes que sirven de intercambiador de calor en el equipo por 350 milímetros que tiene cada una de estas partes, lo que nos da un valor de 1050 milímetros de longitud de transferencia de calor. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar la tasa de transferencia de calor igual a 2,7995 kilowatts, esto ya habíamos calculado, y utilizamos la ecuación, esto queda igual a 2,7995 kilowatts igual a un coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia de calor, que es pi por el diámetro 8.7 por 10 a la menos 3 por la longitud 1050 por 10 a la menos 3 metros por la diferencia de temperaturas media logarítmica, que en este caso nos había salido 23,9 grados centígrados, quedando el coeficiente global de transferencia de calor igual a 4,0815 kilowatts por metros cuadrados grados centígrados, lo que es igual a 4081,5 watts por metros cuadrados grados centígrados. Vamos a indicar esto en rojo y estos cálculos vamos a repetir para los 5
caudales que hemos trabajado. Podemos hacer, por ejemplo, 3 caudales altos y 2 caudales bajos. Esto siempre del tubo interno. Bien, la parte 2 de la práctica solicita calcular el coeficiente de película del lado caliente, el coeficiente de película del lado frío y el coeficiente global de transferencia de calor, pero ahora en función de los coeficientes de película. Entonces, nuevamente recurrimos al esquema del equipo. Bien. Y vamos a calcular el coeficiente de película del lado caliente. El coeficiente de película del lado caliente no es más que la tasa de transferencia de calor igual al coeficiente de película promedio por el área de transferencia de calor del lado caliente por la diferencia de temperaturas media logarítmica del lado caliente. Bien, determinamos ahora la diferencia de temperaturas media logarítmica del área caliente. Voy a llamarla sub C, que queda igual a. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la diferencia de temperatura media logarítmica entre el agua caliente y la pared, o sea, vamos a considerar T3, T1 para el caso de la parte 2 y T2, T6 para el caso de la parte 1. Entonces, esto queda igual a delta T2 menos delta T1, T3 menos T1 menos delta T1, que es T6 menos T2 sobre logaritmo natural de T3 menos T1 sobre T6 menos T2. ¿Ok? Quedando igual a 71,3 menos 69,8 menos 67,2 menos 57,4 sobre logaritmo natural de 71,3 menos 69,8 dividido 67,2 menos 57,4, quedando una diferencia de temperaturas media logarítmica entre el fluido caliente y la pared de 4.4 grados centígrados. Bien, ahora determinamos el área media de transferencia de calor. Esto quedaría igual a área de la zona caliente, pi por diámetro por longitud, esto es diámetro interno, queda entonces pi por 7,9 por 10 a la menos 3 por la longitud 1050 por 10 a la menos 3, quedando un área de 0,026 metros al cuadrado. Indicamos esto en rojo. Perdón. Ahí está. Muy bien. Y despejamos ahora el coeficiente de transferencia de calor del lado caliente. H sub C promedio queda la tasa de transferencia de calor dividido el área media caliente por delta T media logarítmica. Esto es 2,7995 kilowatts dividido 0,026 metros al cuadrado por 4,4 grados centígrados, quedando
24,74 kilowatts por metros cuadrados grados centígrados, lo que es igual a 24.471,2 watts por metros cuadrados grados centígrados, que indicamos en rojo. Ahora vamos a determinar el coeficiente de película del lado frío. Coeficiente de película del lado frío. Bien, y repetimos exactamente el mismo método de cálculo, o sea que la tasa de transferencia de calor del fluido frío es igual al coeficiente de película del lado frío promedio por el área de transferencia de calor media en el lado frío por la diferencia de temperaturas medias logarítmicas. Y ahora determinamos la diferencia de temperaturas medias logarítmicas del lado frío, que va a ser delta T2 menos delta T1 sobre el logaritmo natural de delta T2 menos delta T1. Entonces, ahora lo que vamos a analizar es el fluido frío con la pared. Esto es T7 con T1 y T10 con T2. Entonces, esto queda igual a T2 menos T10 menos T1 menos T7 sobre logaritmo natural de T2 menos T10 sobre T1 menos T7, quedando igual a 57,4 menos 21,6 menos 69,8 menos 60,8 sobre logaritmo natural de 57,4 menos 21,6 sobre 69,8 menos 60,8, quedando una diferencia de temperaturas media logarítmica del lado frío igual a 19,4 grados centígrados, que vamos a indicar con azul, así. Bien, ya tenemos la diferencia de temperatura media logarítmica. Vamos a determinar el área de transferencia de calor de la tubería interna, pero en la porción exterior. Esto queda igual entonces a pi por el diámetro externo por la longitud igual a pi por el diámetro externo, que es 9,5 por 10 a la menos 3 por la longitud, que es 1050 por 10 a la menos 3, quedando un área de transferencia de calor del tubo interno, pero en la parte externa del tubo interno, de 0,031 metros al cuadrado. Entonces, vamos a indicar esto, ¿sí? Y ahora despejamos el coeficiente de película promedio, que es igual a la tasa de transferencia de calor del fluido frío por el área de transferencia de calor por delta T media logarítmica del fluido frío. Queda esto: 2,8668 kilowatts dividido 0,031 metros al cuadrado por 19,4 grados centígrados, quedando 4,7669 kilowatts por metros cuadrados grados centígrados, que pasando esto a watts queda 4.766,9
watts por metros cuadrados, grados centígrados, que vamos a indicar esto en azul. Bien, y ahora calculamos el coeficiente global de transferencia de calor. Transferencia de calor. El coeficiente global de transferencia de calor U no es más que 1 sobre H caliente promedio más 1 sobre H promedio frío, que queda igual a 1 sobre 24.471,2 más 1 sobre 4.766,9, quedando igual a 3.989,7 watts por metros cuadrados, grados centígrados, que es un valor bastante similar al coeficiente de transferencia de calor calculado a partir de la tasa de transferencia de calor. Muy bien, y esto evidentemente vamos a repetir por 5 caudales y vamos a graficar en función de la velocidad en el tubo interno o del número de Reynolds, debiendo quedar una gráfica similar a que les voy a mostrar ahora. Vamos a quitar esto de acá un ratito. Si colocamos en el eje de ordenadas el coeficiente global de transferencia de calor, el coeficiente de película del lado caliente y el coeficiente de película del lado frío, y en el eje de abscisas graficamos o la velocidad de la corriente libre, perdón, no de la corriente libre, de la corriente interna, o el número de Reynolds con respecto al diámetro. Ustedes van a decidir cuál van a colocar, es indistinto. Vamos a colocar entonces el coeficiente de película del lado exterior, nos va a salir una cantidad grande. El coeficiente de película del lado interior nos va a quedar más o menos así. Y el coeficiente global de transferencia de calor, ¿qué color les gusta? Vamos a ponerle un lila. Nos quedaría próximo, a el coeficiente de película más pequeño. ¿En dónde? Vamos a llamarle por su nombre. Esto sería H caliente promedio, esto sería H promedio frío y esto sería U. Ustedes van a tener evidentemente no una recta, sino que van a tener diferentes puntos, por ejemplo estos, que luego van a hacer un ajuste de curva para determinar las rectas precisamente, si son rectas. Recuerdan que tienen que hacer por 1, 2, 3, 4, 5 diferentes caudales. Bien, para la comparación del perfil de temperatura en contra y en cocorriente, van a tomar directamente uno de los conjuntos de datos de la disposición en contracorriente y uno de los conjuntos de datos en la disposición cocorriente y lo van a llevar a un gráfico. Vamos a hacer de la disposición en contracorriente. Teníamos nosotros en la disposición en contracorriente la temperatura de entrada del agua caliente de 3 y esta iba descendiendo conforme nos aproximábamos a la salida del intercambiador de calor. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Entonces, no sé por qué puse 4 sensores de temperatura, si eran, perdón, 5 sensores, si eran solamente 4. Ahí está mejor. X. Bien, luego vamos a graficar las temperaturas de la pared, que eran T1 y T2, ¿cierto? Y por último, graficamos las temperaturas de la pared, que iban de T7, T8, T9 y T10. Y vamos a unir los puntos. Esto pueden hacerlo, o se deben hacerlo en realidad, en Excel. Y van a tener el perfil de temperaturas en la disposición contracorriente. Van a hacer exactamente lo mismo en la disposición cocorriente y debería quedarles una gráfica bastante similar a la que ya conocemos para la disposición en cocorriente. 0, 1, 2, 3. Debería de quedarles. ¿Sí? Y la temperatura de la pared iría más o menos así. ¿Ok? Y esto van a colocarlo también en su informe. Bien, esta parte es bastante sencilla y solamente deben de presentar dos gráficos, uno para la disposición en contra y otro para la disposición en cocorriente, y con eso terminamos esta parte de la práctica. La última parte de la práctica, el último objetivo era la parte de comparación de correlaciones de flujo turbulento. Bien. Vamos a hacer el ejemplo solamente con la correlación de Colburn. Ustedes tienen en la bibliografía las diferentes correlaciones, así que dejo como pendiente para ustedes que hagan el resto del trabajo con las demás correlaciones. Bien, la correlación de Colburn decía que Nusselt promedio con respecto al diámetro. Esto siempre, ojo gente, algo que tienen que atender antes de continuar. En todas las partes anteriores de la práctica estábamos hablando del intercambiador de calor de forma global. Ahora vamos a trabajar solamente con el flujo interno en el tubo interno. ¿Está bien? Entonces, dicho todo esto, vamos a trabajar solamente con el fluido caliente. No vamos a tener en cuenta al fluido que circula por el anular. Entonces, la correlación de Colburn era igual a 0,023 Reynolds a la 0,8 Prandtl a la 1/3. Bien, quedando entonces Nusselt promedio con respecto al diámetro igual a 0,023 por 40.080,6 a la 0,8 por 2,56, que es el número de Prandtl a la temperatura media entre la entrada y la salida, a la 1/3, quedando igual a 151,41. La conductividad térmica a la temperatura media calculamos con ayuda de una tabla y queda 663,92 por 10 a la menos 3 watts por metros Kelvin.
o grados centígrados. Vamos a colocar en grados centígrados. Bien, entonces despejamos el coeficiente de película promedio del lado caliente, quedaría Nusselt promedio con respecto al diámetro por K sobre D, que es igual a 151,41 por 663,92 por 10 a la menos 3 dividido el diámetro 7,9 por 10 a la menos 3 y nos queda 12.724,6 watts por metro cuadrado grados centígrados. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué ha sucedido acá? El coeficiente de transferencia de calor del lado caliente ha quedado prácticamente la mitad del coeficiente de película que hemos estimado. A ver, ¿dónde está el coeficiente de película? Aquí está, 24.471, prácticamente la mitad. O sea que la correlación de Colburn para las condiciones que nosotros estamos estudiando está prediciendo el coeficiente de película. Ahora bien, ustedes van a trabajar con las demás correlaciones, con las 5 correlaciones que tienen, con las 6 correlaciones, y van a tener diferentes valores a los diferentes números de Reynolds. O sea que lo que van a hacer es hacer la gráfica. Tienen que dar. ¿Sí? Van a trazar la diagonal. Recuerden que la escala en el eje de abscisas tiene que ser igual a la escala en el eje de ordenadas. Aquí van a colocar el coeficiente de película experimental y aquí van a colocar el coeficiente de película predicho por las correlaciones. Vamos a llamarle H de correlaciones. Entonces, vamos a poner en rojo la correlación de Colburn. Muy bien. Experimentalmente a nosotros nos sale, por ejemplo, vamos a suponer que acá es 20, y 20 por 10 al cubo y acá es 30 por 10 al cubo. O sea, 24.000 nos sale. Más o menos es esta vertical. Pero la correlación nos predice 12.000. Si esto es 10.000 y esto es 20.000, 12.000 estaría más o menos por acá. Quiere decir que Colburn, para un determinado número de Reynolds, nos predice el coeficiente de transferencia de calor. Para otro número de Reynolds podría caer acá. Para otro número de Reynolds acá. ¿Cuántos números de Reynolds eran? 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 caudales son. Muy bien. Y colocamos acá que naranjado es la correlación de Colburn. Y ahora trabajamos con otra correlación. Por ejemplo, la correlación de Petukov. La correlación de Petukov puede, no sé, eso van a verlo ustedes de forma experimental, que prediga mejor el coeficiente de transferencia de calor. Por ejemplo, cae ya casi en la diagonal y así sucesivamente. Muy bien. Y así van a generar esta gráfica con la que van a poder determinar de forma experimental cuáles son las correlaciones que mejor predicen el coeficiente de transferencia de calor. Con esto hemos terminado la explicativa de la práctica número 1. Es una práctica bastante larga en lo que se refiere a la toma de datos y bastante larga en el análisis de los resultados. Así que les pido por favor que se tomen el tiempo que amerita para hacer el análisis de los resultados y posterior redacción del informe y levantarlo a la plataforma. Por mi parte es todo y hasta la próxima.